Te despiertas hoy, hay temas, noticias, publicaciones, declaraciones, crisis, tweets, pleitos, opiniones, coyunturas. Pero, ¿qué tal si lo importante está en otro lado? ¿Qué si hay veces que tanta información nos satura y dejamos de ver lo bello, lo profundo y lo trascendente de las cosas? En Cultura Mínima le entramos sin miedo a lo mínimo necesario que debes de saber sobre libros, filosofía y arte para crear una mejor cultura política. Bienvenido. Cultura Mínima, hoy vamos a hablar de un área que no habíamos tocado con profundidad, que digamos podría englobarse en grandes términos como conocimiento oriental. Hemos estado explorando una serie de términos que están dentro del occidental. De hecho, pues hemos tocado conceptos cristianos como el infierno. Tocamos también en un podcast el tema del psicoanálisis, que también responde a una visión occidental de la psique, de la mente, etcétera. El día de hoy nos vamos a ir a otros países, a otras maneras de ver que son orientales. Voy a dejarles una idea del tipo de conversaciones que vamos a estar teniendo para que se queden, obviamente, ¿no? Espero no espantarlos desde ahorita. Pero, por ejemplo, dice Lao Tzu en uno de sus textos, aquellos que saben no hablan y aquellos que hablan no saben. Y nosotros el día de hoy decidimos hablar. Espero que sabiendo un poco o quizá no sabiendo desde el principio. Eso lo iremos develando poco a poco. Para ello me acompaña, como usualmente lo hace, José Antonio Terán, creador de Cultura Mínima. ¿Cómo estás, Terán? Hola, yo bien, como siempre es un placer estar por aquí y ahora conversando de algo que pues no soy yo, bueno, yo no soy especialista casi de nada, estudié ciencia política, ahí sí me considero, en el fútbol también, me gusta mucho leer, pero algo que sí no, a lo que no le entro mucho es a estas ondas orientales, esta espiritualidad, entonces para mí vengo a aprender de Javier. Pues justamente nos acompaña también Javier Martínez, buen amigo, miembro de La Fragua, este grupo conformado por 3 personas que estamos presentes, que es escritura. Javier Martínez, ¿cómo estás? Hola Benjamín, Terán, hola auditorio, ¿cómo están? Muy bien. Aquí con un poco de presión por esto que ha dicho Terán de que soy un especialista en orientalismo, pero bueno, quizás esto de que haya vivido un año en Hong Kong y me encante el I Ching, pues puede aumentar mis credenciales, pero la verdad es que como ustedes decían, como tú decías, el que cree que sabe no sabe y el que no muestra saber a veces quizás sabe. Así es. Y bueno, pues déjame nada más complementar un poquito de lo que tú estás diciendo, Javier. Pues eres doctor en filosofía y justamente entiendo yo, sin querer reducir, mejor ayúdame tú a decirlo bien, pero tus áreas de investigación justamente han versado siempre sobre temas relacionados con los que vamos a hablar, ¿no? Estas cuestiones de mística, cuestiones de conocimiento no tan aceptado generalmente por la academia, más o menos a qué temas les has centrado y por qué, digamos. Pues a mí, cuando era adolescente, como a muchas otras personas, me inquietaban grandes dudas como, pues bueno, ¿qué hago aquí? ¿Cuál es el futuro? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es mi misión en la vida? Y pues decidí estudiar filosofía. Pero cuando estaba en medio de la carrera, de lo que me di cuenta, bueno, en medio no, ya pronto, al principio, en los primeros semestres, me di cuenta en general que la filosofía occidental, pensemos, por ejemplo, en el existencialismo, en el nihilismo, etcétera, etcétera, es hondamente pesimista. Y mi reacción natural ante eso fue irme a la mitología. Me fui a la mitología griega primero y luego pues a otros tipos de filosofías que no transpiran un pesimismo tan elevado, ¿no? Entonces, Ok, perfecto. Pues bueno, estudiaste en Barcelona, en la Universidad de Barcelona hiciste maestría y doctorado, ambos en filosofía, y vienes a México con una invitación de la Universidad Nacional a estudiar temas, entiendo yo, de códices antiguos y un poco de historia prehispánica, etcétera, ¿no? sí, pues como todos sabemos, en México todavía hay
una cultura ancestral que está viva y me parecía muy adecuado venir aquí para conocerla y así poder comparar comparar los ritos actuales del México presente, pero que probablemente provienen del México antiguo, pues comparar estos ritos, estos de pasaje, de desprendimiento, de sentimiento de la unidad, etcétera, etcétera, pues aplicar todos estos conocimientos que todavía hoy perviven ocultos parcialmente en México a el mundo griego. Perfecto. Pues bueno, gracias Javier por estar aquí. A ustedes. Como es la ocasión de hablar de temas orientales, yo como uno de los conductores de este programa me dejaré guiar por el Tao. El Tao, o espero hacerlo así, ¿no? El Tao es este concepto, digamos, indefinible de los chinos que tiene que ver con la espontaneidad, con simplemente no ser o ser en función de estos, no son impulsos emocionales, sino en este no hacer, dejarse fluir en este no hacer. Entonces, pues ya veré qué preguntas me van surgiendo en este tenor. La primera que quiero hacer a Javier, pues obviamente para empezar en tema, que se me antoja, etcétera, tiene que ver con los samuráis. A ver, ¿qué pasa con los samuráis? ¿Quiénes son? ¿Por qué existieron? Digo, entiendo que todavía están por ahí, no sé qué rol jueguen actualmente en la sociedad japonesa, pero entiendo que eran personas selectas de la sociedad con un código de honor muy particular, una filosofía muy especial y vivían su vida épicamente. ¿Qué nos puedes decir de los samuráis y de alguna manera también cómo puede su vida decirnos algo hoy en día a nuestra sociedad actual? Bueno, es una pregunta maravillosa, ¿no? Porque todos de algún modo anhelamos ser samuráis, al menos de pensamiento, ¿no? Porque tiene una parte muy atractiva. Hay un gran tópico en Occidente desde la época romana, al menos, que es la de que la vida es una batalla, ¿no? Y hay que librar día a día, pues batallas tras batallas, ¿no? Pues, ¿qué son los samuráis? Yo creo que ahí me iría primero a recuperar algunas de las películas fundamentales y básicas que de algún modo han ido delimitando y perfilando nuestro imaginario social al respecto, ¿no? Y muchos de los oyentes conocerán las películas de Akira Kurosawa, ¿no? Y en algunas de ellas pues aparece precisamente esta imagen del samurái épico del que tú hablas, ¿no? Por ejemplo, en Los Siete Samuráis. Pero hay otras en donde también se trata de algún modo la forma de pensar de los samuráis, aunque no sean samuráis propiamente los protagonistas. Por ejemplo, hay una muy bonita que se llama Sugata Sanshiro, en donde se plantea una polémica entre aquellos luchadores de judo y aquellos luchadores de jiu-jitsu. Entonces están ahí platicando, bueno, cuál de las dos artes, bueno, platicando, no combatiendo, es mejor, ¿no? Y es muy interesante porque tanto el judo como el jiu-jitsu tienen una base fundamentada en el Tao, ¿no? Como tú te estabas presentando y estabas presentando este programa, era diciéndonos que debemos dejarnos llevar tantito, ¿no? Y, por ejemplo, en las artes marciales se puede distinguir muy claramente entre artes marciales en donde tú golpeas, como sería, por ejemplo, el kung fu, el kickboxing, el box, etcétera, etcétera, y artes marciales en donde tú aprovechas la fuerza del enemigo y lo que haces es dirigirla, como pueden ser el judo o el jiu-jitsu, ¿no? Que de algún modo resumen esta filosofía taoísta que se desarrolla en la filosofía zen japonesa, ¿no? Pero bueno, regresando a tu pregunta, ¿cómo vivían los samuráis? Yo creo que además de rescatar este tipo de películas en donde podemos ver cómo vivían, mi respuesta sintética sería decirte que vivían meditando. ¿Cómo vivían los samuráis? Vivían meditando. ¿Y contra quién luchaban? Principalmente contra sí mismos, contra las proyecciones de su mente. Hay que a lo mejor ahí hacer
una pausa para ver qué es esto de vivir meditando, ¿no? Porque escuchamos hoy en día, y era la crítica que hacíamos en el podcast de psicoanálisis, que hay tanta charlatanería incluso en estos temas, ¿no? O incluso podría yo decir, principalmente en estos temas de los cuales sabemos tan poco. Habrá quien se posicione como el gran meditador, o hay una serie de aplicaciones ya en el celular que puedes usar para meditar, pero esto iba al fondo no solamente de las personas que lo practicaban, sino también eran cimientos o pilares culturales, entiendo yo. Es decir, la meditación representaba una forma de vivir cimentada en una cultura que se desarrolló durante cientos y cientos de años y que derivó en alguna medida en clanes tan desarrollados como los samuráis, ¿no? Culturas que después se desmoronaron por una serie de cuestiones, una de las cuales pudiera ser incluso pues, la modernidad misma, ¿no? La modernidad que abarcó y que alcanzó las sociedades orientales. Japón es un caso emblemático de ello. Eh, Quisiera ver cómo ve Terán, ¿no? Justamente en ese tenor, esta noción de vivir meditando, ¿no? Que quizá la puedas entender o percibir desde otro punto de vista. ¿Qué sería vivir meditando? Bueno, de entrada quisiera rescatar algo que comentó Javier, que me parece muy importante, que es tú le preguntaste por qué le entró a todos estos temas. Y él dijo que estudió filosofía occidental. Ahorita que tú estás comentando que vivimos en una cultura muy particular, y él dijo que solo encontró pesimismo en ese tipo de pensamiento. Y eso pues a mí se me hace triste por un lado, y a la vez creo que puedo comentar también desde lo personal, porque pues yo he tocado esos fondos de la depresión, y lo padre es, o bueno, para mí me parece algo medio lamentable que en nuestra cultura no encontremos esas fuentes de las cuales sacarle un sentido a la vida, algo así como una forma de vida como la de los samuráis, por ejemplo. Entonces, de entrada, eso quería recalcar, cómo en la sociedad occidental, pues tenemos esa necesidad de recurrir a cuestiones de otras culturas. Luego, tu pregunta particular sobre cómo han respondido estas sociedades a, a este caos que es la vida, ¿no? Y el caos es un tema del Tao Te Ching interesante, que tal vez ahorita podamos ahondar en él, pero pues dices que meditando, y vemos que es muy común, así como en el podcast del psicoanálisis dijimos que el psicoanálisis se inscribió en toda la cultura, ¿no? Que respondía a ciertos vacíos de la sociedad. También vemos en nuestras sociedades occidentales que son consumistas, que son hedonistas, que son depresivas, que viven llenas de ansiedad. Vemos que se recurre a muchas prácticas orientales. Entre ellas está la meditación, pero algo más común que todos conocen es el yoga, por ejemplo. Eh, Algo particular desde mi punto de vista respecto al tema de la meditación es que a mí se me hace un poco chistoso porque, porque en Occidente también tenemos esos recursos, o sea, no son tal cual como lo vemos esta idea de meditar, que ya sea el budismo, todo eso, pero pues tenemos una tradición fuerte de, de pensamiento y de experiencias místicas o de la práctica de la oración. O sea, quizá el término en Occidente de meditación sería oración. ¿Y por qué nadie ahonda en esas corrientes? Esa es la pregunta. Ahora, sí quiero llevar esto a cuestiones muy concretas, ¿no? Los que nos están escuchando, que conocen, que han vivido esto del yoga, de la meditación, que desconocen un poco de su propia cultura, como todos, que lo aterricemos a cuestiones muy particulares. Y, por ejemplo, en este sentido de tradición occidental,
pues están los escritos de los monjes, ¿no? A lo largo del tiempo, y entre ellos pues encuentras muchas semejanzas con anécdotas, por ejemplo, de corrientes budistas o del Tao. Javier en su reseña escribe ciertos métodos muy particulares y curiosos con los cuales los maestros les enseñaban a sus discípulos, ¿no? A concentrarse. Creo que pones ahí el de que le dan de varazos, ¿no? Están meditando los discípulos y ¡pum! O les hacen preguntas y no les responden o le responden con preguntas. Todo este tipo de cosas que encontramos en esas tradiciones también las hay en la tradición occidental. Me haces pensar en justamente los logismoi, ¿no? Los logismoi, estas voliciones mentales que identificaron los padres del desierto, católicos, ¿no? Cristianos, se iban al desierto, meditaban allí, digamos, o vivían una vida intensa de oración y encontraban que el primer enemigo a vencer era su mente. Su mente les mandaba señales equivocadas, los confundía, los angustiaba, los estresaba, diríamos hoy en día. Y ese es el primer elemento. Creemos nosotros que ya no tenemos esos logismoi, pero en realidad pues, están súper presentes en nuestra sociedad. Pero bueno, el punto que hace Terán, nada más para recapitular, es que de alguna manera esto que vemos en las corrientes orientales está también presente en las occidentales, en particular en el cristianismo. ¿Cómo ves esto, Javier? A ver, ¿crees que en efecto hay este paralelismo o hay algo muy particular y propio de la filosofía y el conocimiento oriental? Que de hecho creo que es erróneo decirle filosofía porque es otro tipo de conocimiento, ya me estoy adelantando un poco la respuesta, que quizá no esté presente en nuestro conocimiento occidental. ¿Cómo ves esto? Pues creo que tienen muchas razones ustedes en sus expresiones, pero creo que sí que podríamos tratar de encontrar o de respondernos por qué, más que culparnos de no conocer nuestra tradición, sino también preguntarnos por qué estamos buscando saciar nuestra sed en otras tradiciones, ¿no? Yo creo que ahí se podría ser autocrítico con nuestra propia tradición cristiana, entre otras, porque en muchas ocasiones lo que ha hecho es darnos respuestas muy claras, sobre todo a través de la Iglesia. Aquí digamos que la crítica no iría hacia el cristianismo en sí mismo, hacia el mensaje fundamental del mismo, sino a la institucionalización de ese mensaje. Y creo que ahí eso es lo que nos atrae de Oriente, en donde como se comienza es con una invitación a que renuncies a todo lo que crees saber, ¿no? Eso es algo muy atractivo porque en nuestra tradición normalmente se nos inculca un decálogo del que debemos partir, ¿no? Y ahora que estaban hablando de estos asuntos me acordé de una anécdota que cuenta Nucarilla en un libro publicado por Paidós, en La religión de los samuráis, en donde describe cómo hay un monje que en determinado momento se enoja y decide renunciar a aquello que había estudiado y comienza a quemar todos sus libros, ¿no? Y otro monje que pasa por ahí le dice, en lugar de quemar esos libros, lo que deberías hacer sería quemar los libros de papel, los pensamientos de papel que tienes en tu cabeza. Y creo que ese tipo de frescura es la que a veces nos falta en Occidente. Aunque, como ustedes indican, está latente, pero no la vemos. Por ejemplo, cuando pensamos en el Islam, todos hemos oído hablar de la palabra yihad, ¿no? De la guerra santa, ¿no? Y la mayoría pensamos en que es lo que provoca que radicales musulmanes lleguen hasta el punto del suicidio para cometer asesinatos en masa, etcétera, etcétera. Pero si uno lee a los místicos musulmanes, lo que lee es que la yihad, la guerra santa, es una guerra contra el infiel que todos llevamos dentro. No contra el infiel del exterior, sino contra el infiel interior.
Entonces ese mismo análisis que podríamos hacer en la cultura musulmana y decir, no, en la cultura musulmana hay cuestiones muy, muy rescatables, pero quizás no son las institucionales, pues eso mismo lo podríamos hacer en Occidente. Por supuesto, en el cristianismo hay una sabiduría inmensa y divina, pero que a veces queda opacada por las normas preestablecidas. Y en tu Pero bueno, invito a los que nos están oyendo a que lean, son reseñas muy breves, que pueden leer en menos de 4 minutos, 3 minutos, pero que valen mucho la pena. En tu reseña haces una crítica al que trata o al que busca de entender el conocimiento espiritual en particular, acercándose a él como una especie de científico y no viviéndolo en carne propia. Una crítica que me parece a mí, aparte de demoledora, frente a muchas de las actitudes que vemos en la academia contemporánea, me parece muy adecuada para todo lo que hacemos en la vida, ¿no? Esta idea de vivir genuinamente lo que nos toca, lo que estamos pensando, no disociar mente y cuerpo y actividad. Tenemos estas ideas equivocadísimas de que una cuestión es nuestra mente y otra cuestión nuestro trabajo y otra cuestión más las personas con las que nos relacionamos, e incluso dividimos nuestra vida en días tan concretos como los lunes y los martes hago tal cosa y los viernes ya me puedo divertir, y tenemos esta serie de decisiones que nos hacen realmente a veces tener vidas muy desabridas, muy, muy desabridas. Quisiera preguntarte, siguiendo esa línea de vivir lo que estamos pensando y tratando de no equivocarme, Javier, con hacerte que nos lo expliques, pero quisiera, a ver, que nos dijeras en grandes rasgos cuál es el camino del samurái. Ya nos dijiste una cuestión, el samurái es la persona que medita permanentemente, que lucha y fundamentalmente contra sí misma. Pero ¿qué onda con este camino? ¿Cómo se hace? ¿Qué características tiene? Si queremos ser samuráis, ¿qué tenemos que hacer? qué preguntas tan difíciles como si yo fuera uno, ¿no? Bueno, Bruce Lee no era un samurái, pero él lo que nos decía es be water, my friend, ¿no? Sé agua, amigo mío, ¿no? Porque el agua lo que hace es conquistar, encontrar el camino natural para seguir el curso, el destino que le corresponde, ¿no? Pues a tu pregunta, más que responder yo a partir de mi experiencia o así, creo que lo que podría decirte es que hay un gran libro, que es el Hagakure o El Camino del Samurái, de Yamamoto Tsunetomo, en donde se dan las directrices, se explica el código de honor, pero el código de conducta, el código de vida que seguían los samuráis. Este código tiene un lastre muy importante de filosofía zen y taoísta, y tiene también esta cosa, esta cuestión de que nos da directrices que podemos interpretar a varios niveles, ¿no? Por ejemplo, todos nosotros hemos oído que un samurái es muy fiel a su señor, ¿no? Es capaz de matarse por su señor. Pero igual aquí se podría interpretar no solo como el señor es el señor feudal a quien le da respuestas, sino al señor que lleva dentro de sí mismo, ¿no? A su directriz, a su objetivo mayor, a su valor supremo, ¿no? Se podría interpretar también a este otro nivel. En este libro es maravilloso porque nos da tips de conducta muy, muy cotidianos. Por ejemplo, nos dice cómo debemos hablar en público. Yo doy clases de comunicación, ¿no? Y cuando hablamos de lo que en la antigua Roma se llamaba la actio, es decir, la declamación de los discursos, cómo debo proyectar la voz, cómo debo gesticular, etcétera, etcétera. Uno de los tips que se da es que se debe hablar desde el estómago, porque la voz sale más fuerte, con más fuerza, ¿no? Y no es nasal, etcétera, etcétera. Pues esto mismo aparece en el código del samurái, que aquí aparece. Encontramos pasajes maravillosos. Por ejemplo, cuando conocemos a alguien que nos enamora, que nos encanta por su mirada, por sus labios, por sus gestos, por su voz, la tratamos como si fuera la última vez que la fuéramos a ver y con nuestras mayores atenciones. Pero luego te vuelves a topar a esa pareja de enamorados 5, 10, 15 años después y ves que la dinámica ha cambiado absolutamente, ¿no?
¿Qué dice el código del samurái al respecto? Te dice, trata a tu mujer como la trataste el día que la conociste. Maravilloso. Otro tip práctico muy concreto, ¿no? O, por ejemplo, nos dice cosas como no bosteces en público. Si tienes sueño, puedes hacer varias cosas. Una es jalarte un poquito de la frente y de las cejas porque eso te lo va a quitar. Y si ya de plano no puedes resistir, pues bueno, entonces tápate con la mano tu boca y así se notará menos que bostezas, ¿no? O sea, este es un gran, gran libro, muy chiquito y que de algún modo resume, pues si no la vida de los samuráis, sí el código que ellos seguían, ¿no? De algún modo. Ok, entonces, de fondo nos dices, hay una serie de conductas que cubren a lo mejor hasta todos los aspectos de la vida. Ya hablaste de bostezar, hablaste del enamoramiento, hablaste de varias cosas, pero todo fundamentado en una actitud, que es la actitud zen, que ahí es donde quiero yo preguntarle a Terán una frase directa, ¿no? Quien no da mucha importancia a su vida es mejor que quien la valora demasiado. Háblanos un poco de cómo ves esta relación, Terán, entre la actitud zen y el libro del Eclesiastés. Ok, ahí, híjole, igual que Javier, qué pregunta te echas. Pero quería rescatar, antes que ahonde en eso, esta analogía que hizo un poco Javier a partir de la frase de Bruce Lee, que es una figura también curiosa, porque pues es de parte de la cultura pop y cómo introdujo estos elementos orientales en Estados Unidos y en el cine particularmente. Pero bueno, él mencionó el agua y eso me recordó el podcast en el que hablamos de las masas y la violencia y abordamos la figura del fuego. ¿Te acuerdas? El fuego que purifica por un lado, pero también destruye. Y creo que esa es una actitud muy concreta que yo me puse a ojear ahorita el Tao Te Ching y encontré esta les voy a leer. Dice, es el número 78 de mi edición. Mi edición es una edición chafita, entonces no confío mucho en la traducción. Si de por sí el pensamiento oriental pues es algo inaccesible, a través de estas traducciones uno no sabe qué onda, pero vamos a ver. Dice, nada es más blando y débil que el agua. Sin embargo, nada como ella para erosionar lo duro. Nada puede sustituir al agua y nada la ventaja. Lo débil vence a lo fuerte, lo ligero vence a lo duro. Todos lo saben en el mundo, pero nadie puede ponerlo en práctica. Bueno, aquí, además de rescatar esta analogía del agua, creo que algo que convierte atractivo este tipo de pensamiento oriental, y lo mencionó un poco Javier, es que mantiene como intacto el misterio. Y en las sociedades occidentales estamos muy acostumbrados a verlo todo, a tenerlo todo. Un ejemplo, pues, es la pornografía. La pornografía, pues, es una aberración en ese sentido de que ya no hay nada, se pierde lo erótico en este caso. Este lenguaje aforístico del Tao Te Ching en particular, pues es muy atractivo para los occidentales que vamos por la vida ahí sin tener idea de qué está pasando y encontramos estas frases poderosas. Entonces tú ahorita mencionaste una relación con el Eclesiastés, pero antes quiero aterrizar otra parte del Tao Te Ching que delata un poco como esta forma de vida. Ya vimos que por un lado está el agua, por otro lado les voy a leer el número 55. Dice, ¿cómo hay que vivir según el Tao? Dice, como un niño recién nacido. Conocer la paz es ser eterno. Conocer la eternidad es ser iluminado. Quien busca vivir apasionadamente, halla desgracia. Quien busca vivir apasionadamente, halla desgracia. Creo que esa frase es buenísima. Y tú citaste otra, ¿no? Que es la de quien no da mucha importancia a su vida es mejor que quien la valora demasiado. Eh, Creo que eso es una frase maravillosa y vemos en nuestras sociedades que nos bombardean con un chorro de ideas, así de no, vive la vida, vive el instante, experimenta, siente, desarrollate profesionalmente. Tenemos una invasión
de ideas que tú comentaste con los monjes cristianos, logismoi, ¿no? Que logismoi son como palabras que confunden. Tenemos un montón de estas ideas que según esto suenan padres, pero en realidad nos llevan a vivir una vida triste, vacía, sin sentido. Y entonces vemos aquí, quien no da mucha importancia a su vida es mejor que quien la valora. Yo invito a los que nos están escuchando a que reflexionen sobre eso, porque incluso el Tao Te Ching trae de repente ahí algunos pasajes que parecen como de teoría política, en los que dice el autor anónimo, dice que un pueblo que no le tiene miedo a la muerte, por ejemplo, es difícil de controlar. Y creo que tiene que ver con esta frasecita muy sencilla. Si tú le tienes miedo, en este caso a la muerte, es decir, te importa tanto la vida entendida como nada más esa materialidad o esas riquezas, que es un tópico que vemos en los evangelios y en el Eclesiastés, que ahorita voy a llegar, ya le he dado un buen de vueltas, pero voy a llegar al Eclesiastés. Si tú tienes esas preocupaciones, te conviertes en alguien manipulable. Y eso vemos tiene una consecuencia política muy concreta, que es tanto el clientelismo como el populismo, que si satisfaces, ¿no? que el gobierno busca darle bienestar a la gente y pues se vuelve manipulable. Entonces, esta frase que quizá algunos que la escucharon dicen, pues sí, suena chido y hasta la pondría de estatus en mi WhatsApp o la citaría, ajá, tiene este valor. Quien no da mucha importancia a su vida puede vivir una vida libre de muchas preocupaciones, enfocado en lo espiritual. Entonces, voy a entrarle al Eclesiastés ya que... Si quieres, mejor voy a detenerte para que sí le entres, pero quiero ver qué dice Javier, que lo veo también con ánimos. Aparte de lo que estás mencionando de un pueblo que vive sin miedo es menos manipulable, pienso en el miedo colectivo que estamos teniendo, voy a decirlo en nosotros, por el coronavirus, ¿no? Que también nos hace un pueblo con potencialmente más manipulable y más sojuzgado. No sé si vamos a entrarle por ese tema, nada más lo quiero comentar. Javier, el comentario que tenías, no te lo quiero quitar de la palabra. Sí, creo que cuando hablamos de samuráis, un tema que debe tratarse es el de la muerte, el del suicidio, el de el harakiri o seppuku, etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que viene un poco a cuento por el comentario de Terán, ¿no? Yo creo que es muy importante contribuir a divulgar que el samurái no es aquel que busca la muerte, sino es aquel que no teme a la muerte. Es diferente. Y en ese sentido debemos preguntarnos cómo logra no temer a la muerte, ¿no? Y pues sí, ahí podríamos decir a través de la meditación. Pero ¿por qué no teme a la muerte? Porque está preparado para morir en cualquier momento. Es decir, tiene todos sus asuntos aclarados. No tiene pedos con el papá, con la mamá, con el hermano, con la esposa, con el trabajo. Sabe que está haciendo lo que debe hacer, sabe que está sirviendo a una misión superior a él, ¿no? Y creo que esta es una idea que tiene mucho que ver con lo que ustedes estaban hablando, pero que tiene que ver también con esta idea del meditar, ¿no? Del encontrar una misión superior a uno mismo, ¿no? Y creo que a veces la ironía, la risa, la alegría te ayuda enormemente a eso, ¿no? Porque cuando nosotros nos reímos de nosotros mismos, lo que estamos haciendo es vernos desde fuera, ¿no? A veces estás en el drama y dices, ay, y luego te ves de fuera y dices, pero si soy un afortunado, ¿no? Ok, te dejó tu novia, me dejó mi novia, pero pues tienes unos amigos que son la neta, tienes dinero para comer bien todos los días, no tienes frío, etcétera, ¿no? Y el chiste, la ironía, la alegría, a veces lo que hace es que te saca de ti mismo, te hace que te veas como un personaje de una telenovela y te empiezas a reír, ¿no? Y dices, pero qué dramático que me puse, ¿no? Y creo que eso es un poco lo que hace la meditación. Te ayuda, en lugar de sobrevalorarte, de sobrevalorar tus pensamientos, lo que hace es que sobrevueles tus pensamientos.
En nuestra sociedad, precisamente es lo que ustedes estaban comentando, le damos demasiada importancia a ciertos pensamientos, los estamos sobrevalorando. Y cuando hacemos sasen, lo que estamos haciendo es sobrevolarlos, ¿no? O sea, y creo que eso es al menos lo que me quedo de lo que es el sasen, que es la práctica de la nada. El sasen es lo que los japoneses, es la palabra que los japoneses utilizan para decir meditar, que consiste simplemente en sentarte con las dos rodillas tocando el piso, imitando la forma de una montaña, porque la montaña es inamovible, como debe serlo tu espíritu interior, y eso te va a ayudar a que te desprendas de tu ego, de tu pobre yo, de tu pobre personaje que está en el drama, y que te conectes con una fuente superior, ¿no? Que también eres tú, pero que te va a dar esa fuerza inigualable que te va a preparar para lo que venga. Pienso en el Wu Wei también, esta palabra del no hacer, el no hacer. Que no tiene nada que ver con el hacerse güey, ¿no? El Wu Wei. No. Exactamente. Terán, ahora sí, Eclesiastés. O bueno, ya se fueron por otros lados. Si quieres que regrese al Eclesiastés, rápidamente, ustedes otra vez, yo voy a fungir como el occidental, ¿no? Incluso vean mi playera, creo es de Mountain Dew, es un refresco gringo. Entonces ustedes están aquí echando los rollos orientales y yo intento traducírselo a la gente como espectador, porque no soy experto. Mencionan esto de no hacer. Existe el término griego que usaron, que adoptaron los padres del desierto, que así se les conoce a los monjes que vivieron por ahí del siglo tercero, cuarto. El más famoso es San Antonio Abad, que eran estos que lidiaban con los demonios, que son nuestros propios pensamientos y todo eso. Pero existe la palabra que se llama zapateia, ¿no? A es privativa, quiere decir no, y pathos como sentimientos o emociones. Entonces también ellos aspiraban de cierta manera a través de la oración, de sus ritos, a alcanzar ese estado en el que ya no te dejas llevar por tus pasiones, por el pecado, por la concupiscencia, y alcanzas ese nivel. Que es distinto a apatía, porque suena parecido. Sí, es el mismo término, es la misma raíz, pero ahorita ya lo vemos nada más como desde el punto de vista negativo, que es alguien que es apático, es alguien que no hace nada, ¿no? Que como que no está motivado, pero en realidad etimológicamente significa alguien que no se deja llevar por sus pasiones, que alcanzó otro nivel. Eh, bueno, retomo ahora sí, le entro al Eclesiastés, le explico rápidamente a los que nos están escuchando. La Biblia pues es una fuente preciosa de todo tipo de textos y de ideas y de historias, y entre ellas hay un libro muy particular que es el Eclesiastés. Se lo recomiendo que lo vean, tal vez lo encuentren en su Biblia como Coelet, que es el autor, se le atribuye a Coelet, pero este es el Antiguo Testamento y vemos algo muy peculiar. Vemos un escritor incluso como depresivo, que no le encuentra sentido a la vida. Y les voy a leer el principio, porque este libro es muy famoso, tiene muchas frases que ustedes conocerán, entre ellas, todo es vanidad bajo el sol, vanidad de vanidades, todo es correr tras el viento. Entonces les voy a leer el principio para que vean más o menos cuál era el estado de este escritor. Dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué saca el hombre de toda la fatiga con que se afana bajo el sol? Una generación va, otra generación viene, pero la tierra permanece donde está. Sale el sol, se pone el sol, corre hacia su lugar y de allí vuelve a salir. Sopla hacia el sur el viento y gira el norte. Gira que te gira el viento y vuelve el viento a girar. Todos los ríos van al mar y el mar nunca se llena. Al lugar donde los ríos van, allá vuelven a fluir. Todas las cosas cansan. Nadie puede decir que no se cansa el ojo de ver ni el oído de oír. Lo que fue, eso será. Lo que se hizo, eso se hará. Nada nuevo hay bajo el sol. Si de algo se dice, mira, eso sí que es nuevo, aún eso ya sucedía en los siglos que nos precedieron.
No hay recuerdo de los antiguos, como tampoco de los venideros quedará memoria entre los que después vendrán. Ese es el principio de este libro que les recomiendo que lo lean y tiene ahí varios elementos que yo relaciono con esto que hemos estado discutiendo y con mi lectura del Tao Te Ching. De repente dice ahí algo que les sonará conocido a los que han leído el Tao Te Ching. Dice, todos los ríos van al mar y el mar nunca se llena, al lugar donde los ríos van, allá vuelven a fluir. Eh, Hablamos ya de esta analogía con el agua y Javier comentó cuestiones muy prácticas de esto de cómo meditar, dijiste, como con las rodillas en la tierra como una montaña, ¿no? Esta relación con la naturaleza, con la, más allá de las pasiones. Y algo interesante del Tao Te Ching es este buscar regresar como al origen, ¿no? Que es algo que nos hace falta mucho como occidentales que vivimos en un ritmo así, que como vemos en el Eclesiastés, te cansa. O sea, de tanto estar viendo, te vas a cansar y parece que nunca nos llenamos en las sociedades con todo lo que tenemos que ver, todas las series, todos los libros, y sin embargo sí necesitamos ese regresar como al origen, ese respirar. Entonces, creo que podemos partir a través bueno, de un libro tan antiguo como es el Eclesiastés para ver cómo está el mood de las sociedades y llegar a progresar un poco más al Nuevo Testamento, por ejemplo, en esto de la muerte o cómo vivir la vida. Me vinieron a la mente varias frases muy famosas de boca del mismísimo Jesucristo, ¿no? Ahorita hablamos del pueblo que no le tiene miedo a la muerte, no se puede manipular. Hay una frase muy famosa que es de Mateo 16, versículo 25, dice, todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, es Jesucristo el que está hablando, la hallará. Encontramos otra vez esta noción que si tú te entregas a algo, ¿no? Más allá de tu ego, por ahí lo mencionó Javier, creo, y hasta como burlonamente dijo, ¿no? De nuestros personajes, de toda esta ficción. Si te olvidas de eso, vas a llevar una vida decente. Ahora, también tocó el tema del suicidio. Eh, Hay que, otra vez, así como hemos traído yoga y ciertas prácticas orientales a Occidente, el suicidio es algo muy particular entre los samuráis, ¿no? Que es esta idea del harakiri. eh, y en cambio, en nuestras sociedades vemos algo totalmente diferente en el suicidio. El suicidio para nada tiene que ver con una noción de honor o de algo más allá, como en las sociedades japonesas. Me viene a la mente Yukio Mishima, este escritor famoso, que intentó hacer como una revolución en los 60s y fracasa y se aplica el seppuku o harakiri, ¿no? Pero, ¿qué vemos en nuestras sociedades? Incluso, muy particularmente yo que sigo dando clases en el ITAM, vemos incluso se le podría llamar, ahorita que estamos viviendo la pandemia, una epidemia de suicidios, ¿no? Y de dónde viene, cuál es la raíz de este problema tan grave, tan feo, pues es eso que estamos aquí como intentando abordar. O sea, ¿por qué la gente lleva vidas tan vacías, sin sentido, se deja llevar por la depresión y por eso buscamos cómo llenar esta necesidad espiritual? Pero bueno, quizá me gustaría que los que nos están escuchando se queden, sí, con todo lo que dice Javier, ¿no? De esta influencia oriental, pero a mí me gustaría invitarlos a que mediten sobre nuestra propia cultura, nuestra propia historia y todo esto que podemos encontrar, que le puede dar sentido a nuestra vida, incluso la filosofía que Javier comenzó diciendo que pues lleva que la vio muy pesimista, que puede llevar a la depresión, pero cómo incluso en la filosofía podemos encontrar algo optimista. Esa es la pregunta. Yo no sé ustedes cómo le han hecho particularmente. Yo fui depresivo, todo el mundo lo sabe. Eh, durante años viví una depresión muy fuerte y sin embargo aquí estoy, ¿no? ¿Cuál es esa clave? ¿Cuál es la de ustedes?
Javier, por favor, ¿qué respondes a todo esto? Gracias, Terán, por compartir eso último también. Bueno, yo creo que Terán, compartiendo lo que acaba de compartir, pues lo que hace es ser valiente, ¿no? Es compartir sus sentimientos, desprenderse de ellos, ¿no? Que es lo que estábamos comentando antes de la apatía, en ese sentido etimológico, la apatheia, y un poco la meditación budista. A mí me gustó mucho una figura que tomó Terán, que retomó, que es la de que nos estamos dando constantemente, ¿no? Y cuando pensamos y por supuesto estoy absolutamente de acuerdo, pues soy filósofo y estudié el doctorado, todo, y en filosofía creo que hay muchísimas partes rescatables. Es maravillosa, ¿no?, la filosofía occidental, pero sí creo que hay cierto pozo a menudo de pesimismo, de tristeza, que es el que, o al menos a mí, me generó esta incomodidad, ¿no? Que hasta se podría analizar hasta qué punto es deudora de esta sensación del cristianismo. Pero bueno, creo que eso es para otro punto. La figura que creo que es muy pertinente y que tú retomabas es la del llenarse y el vacío. La meditación lo que es una propuesta para que tú te vacíes. Si tú estás lleno, si tú estás lleno, no te puedes llenar, ya te llenaste. Lo que puedes hacer es que la última gota colme el vaso que tú eres. En cambio, si te vacías de sentimientos, si quemas prejuicios, si quemas ideas preconcebidas, heredadas e impuestas, lo que puede suceder es que llegue algo mágico. Creo que esta es la esencia de la meditación y creo que esta es la esencia que nosotros debemos rescatar. No meditar buscando algo. Si hacemos eso, nos estamos llenando. Al contrario, meditar sin esperar nada. Eso es muy taoísta también. Bueno, pues creo que hemos discutido varias ideas y ya quienes nos escuchan verán que hay una serie de explicaciones claras de por qué existen debates entre Oriente y Occidente, ¿no? Finalmente, aunque tienen unas similitudes muy claras, también hay cosas que no terminan de encajar exactamente. Y es que los seres humanos somos esos, seres libres, con criterios tan especiales como quizá cada uno de nosotros. Es decir, hay un criterio por cada persona y además cada cultura nos puede llevar incluso a empujar partes de nosotros que solamente dentro de un esquema así podríamos llegar a explorar. Yo quiero agradecerles a los dos por haber estado en esta conversación. Quisiera ver una última como ronda, digamos, de agregados, de consejos, de lo que ustedes quieran decir. Y con eso cerramos este tema del camino del samurái. Javier, empiezo contigo. Va, pues gracias. Pues ya que Terán leyó, yo también voy a leer un pequeño fragmento de la Gakura, del camino del samurái. Recuerden que, como les compartía, señor puede interpretarse en este caso no como el señor feudal al que estaba pues sometido, digamos, el samurái, sino también como ese valor supremo que debe regirnos en nuestro interior. Si alguien hubiera de definir en una palabra cuál es la condición del samurái, sería su firme entrega en cuerpo y alma a su señor, en este sentido. Y si alguien preguntara cuál sería el siguiente paso, este consistiría en reforzar nuestro interior con inteligencia, humanidad y coraje. La combinación de estas tres virtudes puede antojarse inalcanzable para la persona ordinaria, pero es fácil. La inteligencia no es otra cosa que debatir asuntos con los demás, como estamos haciendo nosotros hoy aquí. La sabiduría ilimitada proviene de eso. La humanidad es una actitud por el bien del prójimo, dándose por la sencilla comparación de uno con el prójimo y ubicándolo en primer lugar, al prójimo. El coraje consiste en apretar los dientes. Eso y correr hacia el frente sin preocuparse por las circunstancias. Cualquier otra cosa por encima de estas tres no merece ser conocida. Gracias por la frase, Terán. ¿Algo más que quisieras agregar? Sí, algo curioso, este libro del Eclesiastés, que puede parecer muy pesimista, acaba de la siguiente manera. El que lo escribió, al parecer le estaba narrando o compartiendo toda esta experiencia a un joven discípulo. Entonces le dice, para acabar, hijo mío, ten cuidado.
Ahí va una advertencia del autor del Eclesiastés. Dice, escribir muchos libros es cosa de nunca acabar, y estudiar demasiado daña la salud. Basta de palabras, todo está dicho. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, que eso es ser hombre cabal. Ese es un tópico que encontramos, por ejemplo, en un filósofo que fue emperador, Marco Aurelio, estoico. En sus meditaciones también dice lo mismo. Despréndete incluso de los libros. Y eso creo que es algo que pues resuena en nuestras personas que tanto nos gusta leer, e incluso este proyecto de cultura mínima, la idea es llevar a la gente a que lea más. Eh, Sin embargo, existe esta como advertencia, tanto en la tradición oriental como occidental, que tiene que ver con algo que hemos comentado en algunos podcasts, que es si tú te encierras en la erudición, en una erudición así seca, sin sentido, sin vida, pues también es lo mismo que si no leyeras nada. O sea, ¿por qué? Porque todo esto que hacemos, la cultura, el espíritu, el pensamiento, nos debe llevar a a tener una vida buena, ¿no? Como una vida del samurái. Entonces esa crítica se me hace chistosa. Al final de ese libro, el Eclesiastés dice, incluso estudiar mucho daña la salud, ¿no? Entonces también hay para que algunos que se pierden en los estudios lo tomen en cuenta. Y yo me quiero ir, esto fue del Antiguo Testamento, con otra frase que a mí se me hace esencial del cristianismo, que viene en Juan 15, capítulo 15, versículo 13. Fíjense lo que dice, nadie ama más que el que da la vida por sus amigos. Y para mí eso es fundamental. Y ahí les adelanto quizá una respuesta a esa que dejé por ahí cuando hablamos del suicidio, de la depresión. ¿Qué es lo que le da sentido a la vida? ¿Qué es lo que incluso, no solo a nuestras vidas en particular, sino a toda la historia, a sociedades enteras? Esta idea rectora del cristianismo, a mi parecer, que es esta de amar. Y además amar muy concretamente a tus amigos, al extremo de que incluso das tu vida por ellos. Eso me gustaría. Yo, perdón que me cuele, pero estoy muy de acuerdo con lo que decía Terán y con esta idea de que debemos experimentar. Y a menudo los libros lo que nos hacen es compartir una experiencia, pero no nos llevan a experimentarla. Es decir, por supuesto, yo me despido con una invitación a que todos nuestros oyentes lean sobre filosofía zen, budismo, sobre cristianismo, etcétera, etcétera. Pero mi invitación es a que experimenten el camino del samurái, no a que lean sobre él. Hay una peli muy chistosa que se llama Ghost Dog de Jim Jarmusch, en donde lo que vemos es precisamente a un vato, a un hombre que lleva a la actualidad el código del samurái. Pero bueno, yo me quiero despedir con esa idea, que se trata de experimentar nosotros el camino del samurái, no solo de leer sobre él. Justamente por ese lado quería yo también cerrar esto. Muchas gracias, Javier, por ponerlo sobre la mesa. Yo, a lo mejor diciendo, ¿no? Quien los escucha, pues dices, soy un ama de casa, soy un contador que me dedico a esto, soy un oficinista o lo que sea que hagas, un estudiante. Pues, ¿cómo pongo en práctica todo esto que hablamos, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Y creo que la respuesta puede ser muy simple si lo ves de esta manera. De menos a más. Experimenta un día. Vive como dijimos aquí, el Tao. Vive con espontaneidad. Vive otro día pensando en que quizá la vida no hay que aferrarse tanto a ella. Y trata de no tener miedo a la muerte. Y otro día, ve cómo sería tu día si dieras la vida por tus amigos. Y poquito a poquito ve viendo qué va pasando con toda tu existencia. Entonces, así de sencillo. Un día pruébalo y ve qué pasa. Esa es la invitación de hoy de Cultura Mínima. Pues bueno, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Terán, por estar aquí compartiendo tu experiencia. Y muchas gracias, Javier, también por traer a la mesa el camino del samurái, un camino que al menos yo voy a intentar uno de estos días. Gracias a ustedes y a los oyentes también. Gracias, Benjamín. Gracias, Javier. Como siempre,
Me da gusto que cada vez haya más personas escuchando esto, que se lleven algo. Como pueden ver, en cada conversación pues van saliendo cosas diferentes. Por eso agradezco a Javier, que le aporta diversidad y un pensamiento muy interesante, eh, preocupado con cómo llevarlo a la práctica, que eso es algo que tenemos que resaltar de todo este proyecto de cultura mínima. Entonces espero que disfruten y que nos vayan acompañando en estas conversaciones. Un placer, que estén bien. Hasta luego. Hasta luego, hasta pronto.